Buenas noches, hermanas. Dios me las bendiga. Es un privilegio estar en este lugar. Se me ha dado el privilegio de compartirles la palabra a ustedes. Le doy gracias a mis padres espirituales y a mis hermanas encargadas. Oremos. Empecemos orando. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti, dándote gracias por este día que nos has permitido, en el nombre de Jesús. Mira, en esta hora me presento delante de ti, que seas tú el que dirijas este tiempo, que seas tú, Espíritu Santo, el que tome control de mi boca, que yo no hable nada que tú no hayas puesto. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra salga como edificación para tus hijas, que salga como un martillo, que salga como un bálsamo, que salga, Padre, trayendo vida a aquella que está caída, que levantes, que restaures, que tu palabra sea ese bálsamo en sus almas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control. Yo te lo ruego y te lo suplico que seas tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanas, esta noche yo quisiera hablarles sobre anhelando la llenura del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en el estudio, quisiera rapidito explicar. Yo sé que muchas que me están escuchando ya conocen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que son tres en uno. Estuvo el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y hoy es el tiempo del Espíritu Santo, el que está formándonos en este tiempo. El Espíritu Santo no es un aceite, no es una paloma y no es fuego. El Espíritu Santo es una persona con sentimientos, no como los de nosotros, pero nosotros somos a semejanza del Padre, porque así nos hicieron. Entonces, si nuestras emociones empiezan a caminar conforme a la voluntad de Dios, empezamos a tener las emociones del Padre, las emociones del Espíritu Santo. Y a eso queremos llegar. El Espíritu Santo, sus emociones para con nosotros puede ser de amor, de paciencia. Podemos enojarlo. Él puede estar muy feliz con nosotros porque Él habita dentro de nosotros. Él es una persona, el cual tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo. Él tiene que ser nuestro mejor amigo. Por eso es que les digo que el Espíritu Santo no es un aceite. Solamente esas son representaciones de Él. El aceite, el fuego, el vino, todos son representaciones de Él, pero realmente Él es una persona que habita con emociones dentro de nosotros. Quisiera que entráramos en el primer versículo. Por favor, ¿me acompañan? A Lucas, capítulo 1 y versículo 41. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Si aquí vemos unos versículos antes, me enfoqué en este versículo porque dice que Elisabet oyó el saludo de María y la criatura saltó desde su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Pero unos versículos atrás habla de que sabemos que María era la madre de nuestro Señor Jesucristo y quedó embarazada y fue a visitar a Elisabet. Y Elisabet no podía tener hijos, era estéril.
eran viejos, su esposo y ella eran viejos, ya no podían tener hijos. Pero Dios había prometido, ya Zacarías había hecho una oración por ese hijo. Entonces María llegó a visitar a Elizabeth y ya María venía llena, venía embarazada de nuestro Señor Jesucristo, ya rebosaba su copa. El solo saludo de María hizo que Elizabeth fuera llena. Aquí, la llenura del Espíritu Santo, hermanas, en este versículo, yo puedo ver que este versículo a nosotras nos da. Tenemos que anhelar esta llenura de revelación, porque si vemos, seguimos leyendo, después a Elizabeth se le abre el entendimiento, se le abren sus ojos y empieza a ver a María como no la había visto antes. La ve como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo reveló el Señor, eso se lo reveló el Padre, lo que María cargaba dentro del vientre. Y ella le dijo, bienaventurada eres. Eso se lo reveló el Padre. Entonces nosotros necesitamos tener esta llenura del Espíritu Santo para que nos revelen la palabra, para que se nos abra la palabra, para que podamos entender la palabra, podamos saborear con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Dios nos abre los ojos. Cuando fue llena del Espíritu Santo, dice que vino una revelación a ella, sabiendo quién era María. Nosotros tenemos que tener esa revelación para los nuestros. Hay veces que las cosas no marchan bien en nuestra casa y el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos qué está pasando dentro de nuestra casa, qué está pasando con nuestros hijos, con qué están batallando, qué están pasando nuestros esposos. En la misma iglesia tenemos que ser esos vasos que se activen con revelación del Espíritu Santo, pero esto solo viene a causa de la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos llenura, no podemos tener con revelaciones humanas, no vamos a hacer nada. Nosotros necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo para que realmente, porque Él es el único que conoce todas las cosas y Él va a hacer que se nos revelen las batallas que vienen, con lo que pelean nuestros hijos, con lo que pelean nuestros esposos, con lo que hay dentro de nosotras. Esa es la llenura que nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo, como Elizabeth. Que cuando nos acerquemos a alguien, cuando vengamos llenas, rebosantes, se nos revele qué está pasando. Pero no por lo que nosotros pensemos carnalmente o emocionalmente, sino por el Espíritu Santo. Pasemos al otro versículo. Dice la palabra de Dios en Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas como de fuego. Se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba la habilidad para expresarse. Este versículo, yo creo que ya todos la conocemos, que fue cuando mi Señor Jesucristo se fue y dijo que esperaran un tiempo y Él mandaría al Consolador. Y ellos esperaron para poder llegar y ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero aquí lo que a mí me llama la atención de este versículo, de todo el versículo, es que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Y nosotros necesitamos esta llenura. Esta es una llenura para expresarnos,
para expresarnos con los nuestros, para poder decir las palabras correctas, para poder entendernos con otros. Porque si no tenemos esta llenura, pareciera que unos hablan chino, otros español, y no llegamos a entendernos. No llegamos a entendernos. Nosotros queremos decir una cosa y la gente entiende otra. Por eso necesitamos ser llenos para poder expresarnos. A veces no podemos expresarnos porque nos sentimos menospreciadas, que no podemos hablar en público, que no podemos hablarle a un jefe, que no podemos hablarle a alguien mayor que nosotros, porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos da esa capacidad. Nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo porque necesitamos capacidad de expresarnos con los nuestros. A veces darle un consejo a los nuestros, a nuestros hijos, que batallan día con día. Tenemos que estar llenas porque a veces no nos comprenden lo que queremos decir, con lo que ellos batallan, con todo el pecado que los persigue, con todas las puertas que tienen que cerrarse. Si no estamos llenas del Espíritu Santo, no vamos a poder expresarles lo que realmente queremos decirles. Que el enemigo los quiere matar, los quiere destruir, pero por eso necesitamos esa llenura. A veces tenemos que ser llenos, tenemos cada día ser llenos, porque si no estamos llenos, a veces tenemos en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, que yo tengo que decir todo lo que sale por mi boca. Que tengo que decir porque así lo siento, así lo siente mi alma y lo voy a decir. Tengo que expresarme, pero no es así. En verdad no es así. Tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo para poder expresar las palabras correctas. Él es el único que pone la palabra en nuestra boca. Él es el único que trae convencimiento. Y si nosotros nos llenamos, vamos a hacer esos vasos útiles cuando salga de nuestra boca la palabra. Va a traer convicción de pecado. Va a hacer que la gente vuelva. Va a hacer que la gente escuche, porque no vamos a ser nosotras. Va a ser la llenura del Espíritu Santo en nosotras. Por eso necesitamos esta llenura. Necesitamos ser llenas. Llenas, que rebosemos de esa llenura del Espíritu Santo. No nos dejemos de llenar, porque si nos vaciamos, entonces vamos a ser como la mujer de Proverbios, que construimos, pero también destruimos. Si no hay llenura, destruimos. Con una palabra se puede destruir todo lo que se ha edificado. Por eso necesitamos esta llenura. La llenura del Espíritu Santo necesitamos, hermanas, necesitamos ser llenas en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. Es de la única manera que nosotras realmente vamos a poder dirigir a los nuestros, vamos a poder aconsejar a nuestros esposos y vamos a hacer esos vasos, porque somos vasos. En la iglesia nosotros somos vasos que el Señor quiere usar. Todas somos de utilidad en las manos de Dios. Todas tenemos un propósito, pero necesitamos esta llenura. Pasemos al otro versículo, por favor. Dice la palabra en Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice: y Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre su pueblo. Muchas conocen esta historia de Esteban. Cuando los apóstoles ya estaban llenos, estaban levantándose, ellos servían las mesas. Entonces ellos platicaron y dijeron que ellos se tenían que dedicar a la oración y a la palabra. Entonces ellos dijeron que iban a agarrar hombres llenos del Espíritu Santo como diáconos para servir las mesas, llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Para mí esta llenura yo la
porque dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios. Hermanas, nosotros necesitamos esta llenura. Necesitamos la llenura de la gracia y del poder. Porque si no tenemos poder, vamos a estar débiles. No vamos a tener fuerzas para luchar. Y en estos tiempos tenemos que tener poder, tenemos que tener gracia. El poder, estaba yo leyendo que el poder significa autoridad. Y la autoridad se manifiesta cuando estamos peleando a nuestros hijos en oración. Cuando estamos peleando a los nuestros. Que las potestades en el nombre de Jesús se pongan bajo nuestros pies. Ese es el poder del cual Dios nos está hablando. Tenemos que tener esa llenura. Tenemos que tener gracia con los hombres, pero también gracia con Dios. Esa es la gracia que necesitamos. La gracia que Dios nos mire, que nuestro Padre nos mire cuando oramos, que tengamos ese poder cuando intercedemos por los nuestros, porque sabemos que tenemos luchas constantes. Nuestra lucha es 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros no nos podemos vaciar. No nos podemos vaciar ni de la gracia ni del poder. El poder es someter al enemigo bajo nuestros pies. El poder es que entendamos que estamos peleando nuestras generaciones, que estamos peleando a los nuestros. Hay batallas en los ambientes espirituales. Y entonces Esteban estaba lleno de poder. Nosotros que servimos en la iglesia necesitamos poder, necesitamos el poder, necesitamos la gracia. Cuando nos acercamos a alguien, no sabemos cuando alguien entra por esa puerta, cómo viene, qué ha pasado toda la semana. No sabemos. Y si no tenemos gracia, y si no tenemos poder, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, hermanas. Nosotros tenemos que disfrutar, porque todo esto es disfrutar. Dios todo esto lo dejó para que nos sientamos llenas, para que no haya esos vacíos, para que podamos entender cuáles son nuestras armas espirituales. Y ese es el poder, autoridad constante sobre todas las cosas. La autoridad de que sometamos nuestra carne, la autoridad de someter el pecado bajo nuestros pies. Necesitamos ese poder constante, día tras día. Veamos el otro versículo. Dice Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban este mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Aquí les voy a narrar rapidito por qué llegué yo a este versículo. Había un hombre llamado Cornelio, unos versículos antes. Habla de Cornelio. Y Cornelio no era judío y no era cristiano. Pero Cornelio dice que daba limosnas y diario oraba a Dios. Y Dios se agradó de eso y lo escuchó. Dice que miró y escuchaba sus oraciones y mandó un ángel. Por el otro lado, Pedro fue a visitar a Simón el curtidor porque iba a dar una enseñanza en ese lugar. Entonces tenía hambre y en lo que le cocinaban, él subió a la azotea a orar. Cuando estaba orando, le vino un éxtasis y le mostraron un lienzo. Y en ese lienzo salieron muchos animales que los judíos no comían.
Y el Señor le dijo, Pedro, come. 3 veces le dijo, Pedro, come. Y Pedro dijo, no, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Y Dios le dijo, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Después el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, Pedro, 3 hombres van a venir a buscarte y vas a ir con ellos. Aquí termina la historia de Pedro y voy a la historia de Cornelio. Cornelio, se le aparece el ángel y le dice que mande a buscar a un hombre llamado Simón, que sobrenombre tiene Pedro, que lo mande a traer a su casa. Y Cornelio obedeció y mandó a buscar a Pedro. Cuando llegaron los hombres a buscar a Pedro, Pedro bajó porque el Espíritu Santo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro fue y fue con los hombres. Cuando llegó a casa de Cornelio, Cornelio abrió. Pedro se asombró demasiado porque él era judío y los gentiles no se llevaban. Pero ya el Espíritu Santo había preparado a Pedro. Pedro venía lleno. Entonces por eso agarré este versículo. Porque dice, mientras Pedro aún hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Porque cuando Cornelio fue mandado a buscar a Pedro, Cornelio trajo a sus amigos, a sus parientes y lo estaban esperando. Y Pedro les habló la palabra y el Espíritu Santo los bautizó también a ellos. Pero a mí lo que me impresiona de esta llenura, nos ayuda a no hacer excepción de personas. Nos ayuda a tener una balanza. Nosotros no podemos hacer excepción de personas con nadie. No tenemos que hacer excepción de personas, hermana. Que porque esta es de este país, esta es del otro, esta habla como yo, esta no, ella come esto, yo no como esto. No, somos un cuerpo. Nosotros ya pertenecemos a la nacionalidad de nuestro Señor. Nosotros ya no pertenecemos a nacionalidades, países, ya no. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a no hacer excepción de personas. Todas somos una. Somos el cuerpo de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo nos quiere dar esta llenura, para que podamos entender que tenemos que armarnos como un solo cuerpo, un solo pensamiento. Dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos puso el parámetro, que no podemos hacer acepción de personas. Todas somos iguales. A lo mejor unas destacamos en una cosa, otras en otra, pero todas para Dios, todas somos especiales. Somos la perla preciosa en la cual Él pagó un gran precio. Él pagó un gran precio por cada una de nosotras. Somos valiosas en sus manos. Miren, hermanas, con esta pandemia nuestro amor no puede bajar. Ok, yo no te puedo dar un abrazo. Yo no me puedo acercar. Pero hay un versículo que dice que los ojos son la ventana del alma. Y en mis ojos yo puedo dar mucho amor. Con una mirada yo puedo hacer que mi hermana se sienta bien. Que mi hermana sepa que yo la extrañé. Que mi hermana sepa que yo la amo. Porque es el cuerpo. Porque vale la sangre de Cristo igual que yo. Por eso necesitamos esta llenura. Tenemos que dejarnos de decir, no me cae bien, o es muy no sé. No, hermanas, ya no. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en la última faceta de la carrera. Y necesitamos que el cuerpo se haga uno solo, que hagamos así. Yo sé que no es fácil, pero por eso necesitamos esta llenura. Necesitamos esta llenura, porque es de la única manera que vamos a poder amar al que no me ama. Poder dirigirme al que no me quiere hablar. Con esta llenura, si todos nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a poder
amar. Y se va a acabar eso. De no me llevo bien con esta, no puede haber eso en la iglesia, no puede haber eso en nuestra casa con nuestros hijos. No podemos decir este es mejor y este es más estudiante, este hace mejor las cosas. No, Dios a cada uno de nuestros hijos les dio un talento, les dio un don. Todos son especiales, nuestros hijos cada uno son especiales, diferentes caracteres sí, pero todos Dios les tiene un propósito. Dios va a hacer algo con cada uno de nuestros hijos, con nuestros esposos. No tenemos que estar mirando al esposo de la hermana, de la otra hermana. Mira, él sí ora, mira, él sí hace esto, él sí sirve. No, porque nosotros escogimos ese esposo y Dios nos lo está formando como nos está formando a nosotras. Entonces tenemos que sentirnos bendecidas con lo que tenemos, con lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Más bien tenemos que sentirnos agradecidas y buscar esa llenura para que podamos ver el talento de cada uno. Vamos al otro versículo. Dice Romanos 15:13. Capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. En Él creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta llenura, hermanas, nos sirve para no perder nuestra esperanza, no perder el gozo y no perder la paz. Yo se los digo que es muy fácil, es demasiado fácil vaciarnos. Y más con todo esto que está pasando. Nunca nos pasó a ninguna, yo creo, de nosotras que íbamos a pasar por lo que se está viviendo en este tiempo. Nadie se imaginó que una cosa iba a pasar tan fuerte. Y es bien fácil que si no nos dejamos, no buscamos esta llenura, el gozo se vaya. Y recuerden que el gozo es nuestra fortaleza. Si nosotras no estamos gozosas en casa, nosotras somos las primeras que tenemos que tener gozo. Porque realmente sí es cierto que la mujer edifica su casa. Si nosotras no tenemos gozo en casa, todo se siente horrible. Todos pagan, porque yo lo he pasado. Yo lo he pasado. Si yo estoy molesta, hago que todos se molesten. No sé, Dios nos dio una capacidad, no sé, pero Dios nos hizo así. Si hay gozo en nosotros y hay esa paz, hacemos que nuestra familia esté gozosa y que tenga paz, que pueda descansar. No perdamos nuestra esperanza. Hay veces que se pierde la paz, se pierde el gozo y empezamos a perder la esperanza cuando miramos que las oraciones no cambian las cosas, que nuestros hijos en vez de ir para adelante es como si fueran para atrás. No, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no falla. Dios es Dios. Y aunque a veces en esas tribulaciones que pasemos, por eso es que Dios nos dice, no te vacíes, llénate, porque si estás llena de esperanza, estás llena de gozo, estás llena de paz, el tiempo mío es perfecto. Y muchas lágrimas no van a ser en vano, porque tienes esperanza, porque tienes paz, porque hay gozo. Porque Dios no nos trajo a este mundo para sufrir. Esa no es. A veces pensamos que Dios nos trajo a este mundo a sufrir. No, Dios no nos trajo a este mundo a sufrir.
Dios quiere que tengamos gozo. Dios quiere que tengamos paz, que creamos en Él, que nuestra fe se alimente de la palabra de Dios, que nuestros oídos se abran a Él. Por eso necesitamos esta llenura. Pasemos al versículo. Dice Hechos 9, 17. Capítulo 9, versículo 17. Y dice: Ananías fue y entró en la casa después de poner las manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ustedes saben la historia de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, arrastraba a los cristianos, los mataba, ¿verdad? Pero el Señor ya tenía planes con Pablo. Y aquí es donde, cuando él cayó, le cayó una escama en sus ojos y quedó ciego. Pero Dios ya tenía todo. Pero aquí lo que me interesa es cuando dice que él puso sus manos y volvió a ver, cayeron esas escamas y fue lleno del Espíritu Santo. Esta llenura nos sirve para nuestra vida, nos sirve para nuestros sentidos espirituales sean activados. Nosotros tenemos unos sentidos espirituales, así como yo tengo la mirada, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Así hay nuestros sentidos espirituales de nuestro espíritu. Tienen que ser activados, tienen que activarse, porque si no tenemos activados nuestros sentidos espirituales, sin esta llenura no se van a activar los sentidos espirituales, que el Señor quiere que nos movamos en atmósferas espirituales, que podamos alcanzar lo que Dios quiere, pero es solo por medio de la llenura del Espíritu Santo que nos activan. Nosotros podemos mirar. Si está activada nuestra mirada espiritual, podemos mirar el pecado, podemos mirar las bendiciones, para que no nos pase como Agar, que no podía ver la fuente de agua porque no tenía visión. Y Dios no quiere eso con nosotros. Él nos quiere activar. Él quiere que veamos en este tiempo dónde están nuestras bendiciones, dónde están nuestras batallas, lo que oímos. Tenemos que ser bien sutiles, saber, discernir, pero eso solamente se hace espiritualmente. Eso no se hace carnalmente. Carnalmente puedo oír muchas cosas y meterlas y bajan a mi corazón. Es lo que Dios no quiere, por eso quiere que tengamos esta llenura. Él quiere que nuestro paladar sea lleno de su palabra, que sea lleno para que podamos fluir en la palabra, para que podamos hablarle a los nuestros, para que podamos hablarle al que se ponga en nuestro camino. Pero es con los sentidos espirituales bien ejercitados, y esta llenura es para eso. Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo: lléname, que se me activen mis sentidos espirituales, porque nosotros somos espirituales, no somos almáticos ni somos carnales. Nosotros tenemos que llegar a ser espirituales para poder conectarnos realmente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que podamos saber cuando Él nos habla, para que podamos entender su lenguaje. Solamente se puede hacer espiritualmente, no se puede hacer carnalmente, ni almáticamente. Almáticamente no. Necesitamos ser espirituales, y esta llenura nos enseña a nosotros que podemos tener esa conexión con el Padre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Vayamos al siguiente versículo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, pero si seguimos leyendo, profetizó cuando nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, iba a ser el que iba a anunciar a nuestro Señor Jesucristo.
se le fue revelado, se le fue profetizado. Él empezó a profetizar eso. Se le abrió también, que es el esposo de Elizabeth, de la primera que hablamos. Aquí, la llenura, esta llenura a nosotros nos sirve para profetizar. Nosotros tenemos que estar llenas del Espíritu Santo para profetizar a nuestros esposos, para profetizar a nuestros hijos, a nuestra familia. Necesitamos tener esa llenura. Si profetizamos en la iglesia, necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo para que hablemos verdad, porque solamente con la llenura del Espíritu Santo se habla verdad. Le voy a hablar la verdad a mis hijos, le voy a hablar la verdad a mi esposo, le voy a hablar la verdad a la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que está fluyendo dentro de mí. Estoy llena para profetizar, estoy llena para hablar, estoy llena para decir. Se me va a revelar la palabra. Él va a decir lo que yo tengo que hablar. No voy a ser yo, no va a ser mis sentimientos, no va a ser algo que yo escuché. No, con la llenura del Espíritu Santo, en verdad, vamos a hablar verdad en nuestra boca. Va a salir y va a salir como esa espada de doble filo y va a traer convicción a la gente que nos escuche. Va a traer esa convicción del Espíritu Santo, porque es Él el que va a hablar a nuestro corazón, porque Él nos conoce. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Él conoce a cada uno de nosotros y nosotros necesitamos esa llenura para profetizar verdad, para profetizar qué se tiene que hacer, dice el Espíritu Santo que tenemos que hacer. Recordemos que solo Él puede dirigirnos, nadie puede dirigirnos si no es por el poder del Espíritu Santo y su llenura. Necesitamos ser llenos para cualquier cosa, llenos para poder profetizar verdad. Dice Efesios 5:18, y no nos embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con nuestros corazones al Señor. Muchas de nosotras podemos decir, yo no bebo, ese versículo no es para mí, y estoy de acuerdo. Pero a veces nos embriagamos y nos embotamos de muchas cosas del mundo. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso nos lleva, esta llenura nos sirve para que haya un cántico verdadero, para que haya un cántico que suba al Padre, que llegue como ese olor fragante, que cuando abrimos nuestra boca, que cuando cantamos al Padre, el Espíritu Santo le lleve como ese aroma, como esa fragancia hermosa para Él. Ese es el canto espiritual. Dice también que hablemos salmos. Que hablemos salmos, que cuando nos reunamos con alguien sea la palabra la que salga, la que brote, la que dé vida. Por eso necesitamos esta llenura. No nos dejemos embotar por la embriaguez del mundo. No nos dejemos embotar, si no nos llenamos. En nuestras casas se pueden hacer cosas que no están bien hechas, que no son agradables delante de Dios. Por eso necesitamos esta llenura del Espíritu Santo, para que con los nuestros haya salmos, haya himnos, haya cantos espirituales, para que podamos ser edificadoras, genuinas en Dios. Vamos a otro que dice Hechos 7, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esta llenura nos sirve para ver la gloria de Dios y los cielos abiertos. Hermanas, nosotros necesitamos cielos abiertos. Nosotros necesitamos estar llenas, porque cada día necesitamos que los cielos sean abiertos para nuestras oraciones. Necesitamos tener cielos abiertos, porque recuérdense que hay cielos de bronce
Y nosotras no queremos cielos de bronce. Nosotras necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que los cielos estén abiertos. Para que los cielos estén abiertos constantemente. Para que cuando nosotros clamemos al Padre, clamemos a Jesucristo, clamemos al Espíritu Santo, seamos escuchadas. Que Él se agrade de nosotros como se agradó de Esteban. Que podamos atraer su corazón a nosotros. Que podamos decirle: Padre, necesitamos tu ayuda, pero el cielo está abierto. Los cielos están abiertos para sus hijas. Esta llenura tenemos que buscarla constante para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que podamos alcanzar el poder del Espíritu Santo. Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu en el desierto. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que ser llenas. Él, siendo Dios, tuvo que ser lleno. Sabemos que Jordán significa humillación. Y desierto, sabemos que son las pruebas. Tenemos que tener esta llenura para poder pelear las batallas espirituales que constantemente pasan en nuestras vidas. Que constantemente estamos batallando día con día en nuestra alma, en nuestra carne. Necesitamos esta llenura, porque cuando nos llevan al desierto, hermanas, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay nadie, en el desierto solo estamos nosotros y Dios. Y en el desierto tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Cuando vienen todos esos conflictos, cuando vienen todos esos problemas, todos tenemos conflictos, todos tenemos desiertos. Los desiertos no son para matarnos ni para destruirnos. Los desiertos son para que crezcamos, para que nos hagamos fuertes, para que soltemos todo lo que no es agradable delante de Dios, para pulir nuestra alma, para someter nuestros sentimientos, nuestra voluntad, rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a rendirnos y ser llenos para que cuando vengan todas esas batallas, todos esos problemas, todos esos conflictos, a veces a lo mejor no es ni con los nuestros ni en la iglesia, es aquí adentro, es en nuestra alma. Y esas batallas son bien duras, porque esas batallas están aquí. Si alguna no la ha tenido, yo la felicito, pero yo sé que todas hemos tenido esas batallas dentro de nosotras, según como el Señor nos haya recogido, según como la vasija se haya deformado. Esas son las batallas de cada una de nosotras que tenemos que empezar a batallar constantemente. Hay veces que pensamos que ya lo vencimos y no. Hay cosas que salen. Hay cosas con las que tenemos que batallar, que tenemos que pelear. Y por eso tenemos que estar llenas. Recuérdate que cuando estás en el Jordán, no te desanimes. No te desanimes. Duele, pero no te desanimes. Por eso te exhorto. Busca esas llenuras de las cuales hemos hablado. Búscalas. Llénate del Espíritu Santo, porque Él es nuestro mejor consejero. Él es el que mejor nos conoce. Él es el que hace todas las cosas posibles. ¿Quién conoce más el corazón sino Él? Él sabe realmente qué hay dentro de nosotros, quiénes somos. Yo puedo aparentar una cosa, pero Él realmente conoce mi identidad, conoce quién soy yo.
Por eso, hermanas, yo las exhorto, las animo. Él es el mejor amigo que nosotras podemos tener. Él es nuestro consejero. Él es nuestro Shaddai. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos enseña. El que nos redarguye. El que nos hace sentir la paz, el amor, el gozo. Que todas esas emociones que Él tiene sean entradas en nuestro ser, que nuestras emociones sean quitadas, que rindamos nuestra voluntad a Él, que seamos solo para Él. Él lo que pide para que no lo contristemos, que Él tenga todo el lugar, que Él tenga todo el lugar. Él quiere tomar el lugar que le pertenece. Y es lo que a veces nos falta. Nos olvidamos que Él es una persona. Nos olvidamos que Él está 7 días, 24 horas dentro de nosotras. Pero el depender de que todas esas llenuras vengan es de que no lo contristemos. Él es muy amoroso, pero también se puede contristar con cualquier cosa que hagamos fea. Tengamos ese pensamiento de decir, Él está dentro de mí, Él es el que me ayuda, Él es el que me dirige, Él es mi fuerza, no hay nadie como Él. Él es una persona muy amada y Él quiere amarnos, Él quiere cambiar ese amor. El amor que nosotros pensamos que es bueno, no, Él quiere poner su amor que no lastima. Un amor que en verdad nos haga sentir la felicidad espiritual. Por eso es que a veces hay muchos que no somos felices porque no hemos alcanzado a conocer al Espíritu Santo. Hermanas, yo las exhorto, de verdad les digo, busquen al Espíritu Santo, búsquenlo hasta ser llenas, rebosantes, para que el cuerpo de Cristo pueda ser así, pueda encontrarse en uno solo, y nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, porque recuérdate que el Espíritu Santo es el que nos está preparando para irnos, para ser la novia del Cordero. Él es el que está haciendo que nuestras vestiduras sean limpias. Así que necesitamos cada día al Espíritu Santo. Yo te exhorto en el nombre de Jesús que tomes el tiempo de hablarle al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a sostener en cada lucha y en cada cosa de la que hemos hablado. Busca esas llenuras, llénate del Espíritu Santo, porque no hay otro camino, no hay otro lugar donde tú puedas ir sino Espíritu Santo. Hermanas, aquí termino mi mensaje, pero yo quiero decirles, anhelen buscar la llenura del Espíritu Santo. Anhelen ser amigas íntimas del Espíritu Santo. Anhelen que Él sea el que las dirija. Cuando vayan a tomar alguna decisión, cuando vayan a hacer algo, que sea el Espíritu Santo el que las guíe. Que sea Él, que abra sus sentidos espirituales, que sean llenas hasta que rebosen. Yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que podamos cerrar con una oración y que sea el Espíritu Santo que tome el control y las llene, porque para Él, aunque no estén aquí, para Él no hay espacio. Él está dentro de sus corazones. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por la palabra que se ha impartido. Yo te pido en el nombre de Jesús, te ruego que seas tú, Espíritu Santo, en cada una de mis hermanas. Que seas tú, Espíritu Santo, que la palabra en verdad lleve fruto, lo que tú quieras hacer. Que sean llenas, que estas llenuras estén en ellas. Que puedan conocerte, Espíritu Santo, como su mejor amigo. Que puedan conocerte, Espíritu Santo, como ese amigo que no abandona, como ese amigo incondicional. Necesitamos, Espíritu Santo, tus llenuras.
Yo te lo ruego, Espíritu Santo, te lo suplico, llénalas. Lléname a mí también, Espíritu Santo, llena mi vida. Llénanos hasta que sobreabundemos. Que ese amor tuyo sea derramado. Que ese amor tuyo sea derramado hasta que sobreabunde. Espíritu Santo, te lo ruego, te lo imploro. Haz que beban de tu Espíritu Santo. Haz que beban de ti y que sobreabunden. Que seas su mejor amigo. Que seas tú. Toma el control de cada una de nosotras. Espíritu Santo, ira brava esto quiero. Hebranai quiera. Oira brasto quiero. Espíritu Santo, bendícelas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendícelas a cada una de ellas. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, Espíritu Santo. Oira bramasto quiero. Oira bramasta. Dios me las bendiga.